En esta oportunidad vamos a hablar con una persona o un personaje, que uno por ahí utiliza la palabra personaje y suena quizás hasta despectivo, pero personajes son aquellas personas que resaltan justamente por alguna actividad. Esta persona, a la cual vamos a entrevistar el día de hoy, la entrevistamos el año pasado en una entrevista de perfil donde conocimos más que nada la parte profesional. Uno por ahí lo conoce de otro ambiente o lo ha visto ejerciendo diversos y muchos cargos en el gobierno o en importantes cargos a nivel nacional y lo descubrimos como persona. En esta oportunidad vamos a hablar con Renzo Cinigliaro, a quien le damos la bienvenida en el programa, sobre otra causa muy distinta a lo que veníamos hablando anteriormente, que tiene que ver con la elección como siciliano, un siciliano prominente a nivel internacional y una distinción que ha tenido justamente por una entidad, una organización que tiene fines solidarios como es Sicilia Mondo. Sí, realmente ha sido, al finalizar el año pasado, una organización importante que realmente está muy vinculada a lo que es la inmigración. Yo de siciliano tengo todo porque he sido criado como siciliano, pero quien era siciliano era mi padre. Pero tenemos una vinculación importante con Italia, con Sicilia, y efectivamente estamos trabajando dentro de una red social en internet, Sicilia Mondo, que tiene aproximadamente el concurso de 200 o 250 miembros, que son personalidades descendientes de sicilianos, algunos también originales de la isla, que se encuentran en distintos lugares del mundo. Pero digamos que nuestro lugar común de conexión a través de la web es este social network, como ellos le llaman, esta red social, y ahí la organización ha seleccionado 40 de sus miembros en función de los antecedentes para después, en un proceso más riguroso, nos eligió a 10 personalidades de todo el mundo que según ellos son los que tenemos mayores antecedentes o bien las cosas que nosotros hemos hecho tienen mayor repercusión. Decía siciliano al principio de la entrevista porque Italia, a diferencia de otros países europeos, mantiene a su colectividad o a su gente muy arraigada, tanto en las elecciones que se realizan allí en Italia, hay gente que vota en los diversos países del mundo siendo hasta descendientes de los italianos. ¿Por qué se lo elige entre estos 10, Renzo, usted? Bueno, básicamente, si yo le digo que le relato que alguno de los 10, por ejemplo, está el vicepresidente del laboratorio Pfizer, que tiene sede en Nueva York, que es original de Florida. Existen científicos que están trabajando en este momento en Ámsterdam, presidente de bancos en Australia, una señora que es presidenta de un banco en Brisbane. Hay otros referentes que están destacados en el mundo de las letras, como el profesor Barbagallo de Boston. Realmente yo creo que ellos tienen mucho más antecedente que el que yo pueda tener, porque al fin y al cabo, por más que soy economista, siempre, digamos, mi actividad estuvo vinculada a la política más que a la economía. Básicamente, conforme lo expresó el presidente Sicilia Mondo en la reunión final, donde estuvo el presidente de la región de Sicilia, Raffaele Lombardo, otros, allá le llaman presidente a los gobernadores, el gobernador de Ragusa, Franco Antocci, de Siracusa también estuvo Nicola Bono. Según lo expresado por el presidente, estaba referido al no haber percibido durante mi gestión como legislador los gastos reservados que están vinculados a la actividad del legislador.
Entonces, digamos que el punto central de esta distinción, de este premio, tiene que ver con la conducta que vengo observando de no cobrar sumas que a mi criterio, puede ser que yo esté equivocado, que a mi criterio no tienen la fuerza legal suficiente como para que un funcionario público las perciba. Esto es lo que expresó el presidente de Sicilia Mondo, Domenico Azzia, en la reunión central de este evento que se llevó a cabo en la ciudad de Catania. Bien, teniendo en cuenta que la situación italiana en este momento es muy parecida, si no a la actual de la Argentina, a situaciones que hemos tenido en Argentina y en Tucumán en otras épocas, donde usted quizás ha participado como militante o como gobernante en alguna oportunidad. El hecho de destacar esto significa algo también para los italianos, como para un orgullo para los argentinos y para los tucumanos. Yo lo que digo que realmente este premio a mí me satisface mucho en lo personal, pero básicamente yo creo que cuando un tucumano se destaca a nivel nacional o en el mundo, la distinción es para todos los tucumanos. Hemos sido tristemente célebres cuando fue lo de la desnutrición infantil, donde Tucumán estaba en la tapa de los principales diarios del mundo, con los niños desnutridos, y eso afecta obviamente el prestigio de una sociedad. Entonces yo creo que esto es una cosa que es más bien patrimonio de los tucumanos antes que mío personal. En lo personal vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo de que el eje central de la descomposición de una sociedad es la corrupción. Hay mucha gente que habla de la corrupción y hay mucha gente que critica a los corruptos y hacen de esto una actividad de proselitismo personal. Entonces eso no debemos confundirnos. Creo que no se debe hablar de la corrupción sin antes previamente no haber revisado su propia conducta personal. Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es practicar. Entonces se predica con el ejemplo. Yo no quiero ser ejemplo para nadie, pero sí debo decir de que he hecho en mi actividad política, en mi actividad profesional y personal, siempre he tratado de no hacer aquello que yo critico y sobre todo en este punto, que es un punto muy importante. César Peluquerías, Salón Masculino, Avenida Conquija 1900, local 18, teléfono 425-4521, 154-54-88-80. César Peluquerías, una tradición en Yerbabuena. T-Media, comunicación y eventos, video y fotografía digital, pantalla gigante, edición y producción de programas de televisión, videoclips, circuito cerrado, dirección de cámaras, el mejor equipo técnico y profesional de trayectoria a su disposición. 381-154-154-226, 154-57-64-64, Paseo Español, Oficina 15. Instituto SEMS te forma en carreras de estética, con aprobación ministerial. Búscanos en Facebook o vení a estudiar en Crisóstomo Álvarez 2128 y en Santa Fe 794. Instituto SEMS, excelencia y ética. Ninguna sociedad organizada sobre la base de la corrupción puede progresar. Muy por el contrario, tiene un camino de un fatalismo histórico que lo lleva a su descomposición y a su disgregación como una colectividad. Bien, históricamente, volvemos al caso de lo que es Europa, situaciones como la que está pasando Europa. El año pasado nosotros hicimos un programa sobre el acontecimiento económico que está pasando y que hoy en día se está viendo reflejado. Europa ha pasado miles de situaciones, mismo Italia, últimamente con casos de corrupción bastante graves
y han ido superándose. Lo que busca resaltar esta asociación, la cual lo ha distinguido, es justamente la honestidad o el hecho de encontrar en la Argentina un siciliano distinguido justamente por eso. ¿Cómo fue su sensación al estar, aparte de disertar de un tema totalmente diferente a lo que tenían todos sus compañeros o los 9 distinguidos más, cómo fue su sensación de hablar de este tema frente a personalidades de ese nivel? Bueno, a mí me tocó ya, yo la primera vez que fui premiado en Sicilia fue exactamente hace 10 años, cuando fui legislador en mi primer mandato. Y esa vez me acuerdo que me tocó hablar sobre este tema frente a un ex gobernador de la ciudad donde somos originarios nosotros, que era diputado nacional y que al año siguiente fue preso por hechos de corrupción. ¿Por qué cuento esto? Porque allá la cosa está más acotada. Los sistemas democráticos europeos que tienen una mayor experiencia tienen leyes que se cumplen y jueces que la hacen cumplir. No digo totalmente. Si puede un funcionario robar, pero es castigado. Acá roba y es premiado. Esto pasa a veces. Acá usted va a ver el caso, sí, dice, bueno, pasó esto con Vudú, usted va a ver que van a pasar 6, 7 años y ya nadie se acuerda, todo el mundo se olvida, y realmente la sociedad se queda con esa sensación de angustia, con esa sensación de que únicamente tienen que cumplir las leyes los que trabajamos, los que pagamos impuestos, mientras otros no trabajan, no pagan impuestos, no contribuyen al desarrollo social. Entonces esto trae, obviamente, una situación de injusticia. Yo creo que corrupción existe desde que el hombre es hombre, desde Adán empezó la corrupción. Pero cuando nosotros, y cada uno es dueño de hacer lo que quiera, y yo no tengo por qué meterme en las cosas personales de cada uno, pero cuando lo que usted hace afecta al conjunto, no, ahí ya nos tenemos que meter. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Un conjunto de leyes que se cumplan y de jueces que la hagan cumplir. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, cuando nosotros en el año 2003 queríamos competir por la gobernación de Tucumán, dijimos eso, ¿no? Hoy Tucumán está gobernado por una banda mafiosa. Mafiosa no en el sentido peyorativo, ¿no? Mafia es cuando usted sale de las leyes que gobiernan al pueblo. Un empresario, por ejemplo, que elude la licitación pública y que es contratado en forma directa, es mafioso, porque no está cumpliendo la ley. En ese sentido hablo de mafia. Entonces, si se ponía a alguien de la banda a gobernar, en lugar del gobernador de ese momento, esto iba a continuar. Y nosotros vaticinamos, en el 2003 vamos a llegar a una sociedad mafiosa, donde ya el juez malo se pone de acuerdo con el policía malo, se pone de acuerdo con el político malo, se pone de acuerdo con el periodista malo, y ahí se realiza este entramado que actúa en contra del cumplimiento de la ley. Aquello que reclamábamos siempre de ser esclavo de la ley, directamente desaparece. Y ya es la única ley imperante que queda, la ley de la selva, o sea, ya cualquiera se salva. Entonces, hoy se ha relativizado todo. Hoy a nadie le importa si usted es honesto, como dice el tango. No le importa. Lo que le importa es ver de qué modo yo voy a participar del esfuerzo colectivo, con mi menor esfuerzo, obteniendo un mayor producto. Bueno, entonces, si ya es la ley de la selva, bueno, directamente vamos hacia una disgregación. Y acá está el mal, acá está la raíz de todos los males. Por eso nosotros vemos jueces que toman una actitud y porque tienen miedo que le hagan un juicio político. Fíjese, el juez Rafecas ahora, de repente era un excelente juez hasta hace unos días, le toca un caso como este, hace un allanamiento en el departamento del vicepresidente de la Nación y ya pasa a ser un reo. Ahora todo el mundo lo quiere sacar, todo el mundo lo quiere matar. ¿Qué piensan los otros jueces? Si yo actúo bien, si yo actúo conforme a derecho, conforme a la ley, conforme a la justicia, a mí también me va a pasar lo mismo.
Entonces son mensajes que desorganizan la sociedad. Yo no condeno a los corruptos, porque no es mi tarea. Yo no soy juez de nadie. Condeno a la corrupción. Y la condena a la corrupción es porque, en última instancia, nos hace perder a todos. Si viniera un gobernador, si viniera un presidente de la nación y se roba el 5% del presupuesto, no es nada. Lucas, no es nada, porque no lo van a fundir a Tucumán porque se le llevan el 5% del presupuesto. Es como que usted tenga una farmacia, lo asaltan, se le llevan la balanza, usted al día siguiente, con otro esfuerzo, compra otra balanza, pero sigue trabajando. No ese es el problema. El problema es la desorganización que causa. El policía que tiene información y que sabe si un gobernador, si un legislador, si un delegado comunal, si un intendente está apropiándose ilegalmente de algo, cobra por su silencio. Quiere participar en actos delictivos que le reporten a él mucho más dinero que su sueldo. Pero esto es una consecuencia lógica. Él le podría decir hasta humana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar el foco y crear, digamos, al patrimonio físico, al patrimonio económico y al patrimonio social de una comunidad, hay que protegerlo. Es como que si usted deja un pedazo de dulce en una mesa y a las 24 horas va a venir una cucaracha de 200 metros y se va a llevar el dulce. Ahora, si usted ese dulce lo pone en la heladera, no tiene ninguna posibilidad la cucaracha de entrar en la heladera. Entonces no hay que estar condenando al corrupto, al delincuente, y acá hay un montón de gente que levanta el dedo. No. Hay que brindarle a la sociedad, desde el Parlamento, de donde se sancionan las leyes necesarias para que se cumplan y para que los jueces las hagan cumplir con tranquilidad. Un juez tiene que ser absolutamente soberano, independiente, pero va a ser independiente si es soberano, si él no está con miedo a que lo vayan a hacer un juicio político. Pero yo creo que es una cosa que nos conviene a todos, incluso a los corruptos. Porque el corrupto, con el imperio de la ley, si él se porta bien, puede ganar mucha más plata que la que gana ahora, nada más que ahora tiene que andar escondiéndola abajo del colchón o poniendo los bienes a nombre de testaferro, porque no sabe dónde ponerla, lo que también les causa un problema. Pero yo creo que nos beneficiaríamos todos si todos actuáramos con corrección. No es difícil. Entonces, la colaboración que yo hago es ponerle a consideración de la sociedad que con conducta también se puede vivir tranquilo, se puede vivir bien, también se puede pasear. Bueno, no nos privaremos de algunas cosas que los otros no se privan, pero podemos dormir tranquilos. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con esta entrevista, donde estamos hablando, como lo decía al principio de la entrevista, con un personaje porque ha sido distinguido a nivel internacional, y personaje porque es una persona muy rica en sabiduría. Ya volvemos. Bueno, más allá de esta distinción, Renzo, de la que estábamos hablando, como lo dije en parte de la entrevista, nosotros en programas del año 2011, allá por mediado, antes de las elecciones nacionales y provinciales, antes de agosto del 2011, hablamos sobre los problemas que iba a tener Europa a nivel económico. Sí, usted ya me dijo en aquella oportunidad que en el 2002 había en una conferencia, no voy a decir predecir porque suena a algo esotérico, pero habló de una posibilidad de que esto iba a ocurrir, y hoy en día está más grave que nunca, ¿sí? Tanto en Italia, donde hubo una consecuencia que fue sacar la salida de Berlusconi, y en España, donde hay conflictos realmente graves que no distinguen una bandería política, porque estaba a la izquierda, ahora se puede hablar de la derecha, pero los problemas siguen. ¿Cómo va a estar esto en este año 2012 y cómo se ve a futuro? ¿Hay una posible salida? Exactamente, en el año 2002, la conferencia que usted hace referencia fue una disertación en la ciudad de Augusta, en Sicilia, invitado por el Rotary Club de Augusta. Bueno, como usted dice, no es cuestión de ser profeta, porque hasta el más elemental de los técnicos se puede dar cuenta que cuando
hay un aumento grande de papeles, para no hablarle de agregado financiero, porque a veces la gente común no lo entiende, pero cuando hay muchos títulos, muchas acciones, hipoteca dando vuelta, y el valor de ello es mucho mayor que el valor de la producción física de bienes y de servicios, se producen estas burbujas y estas burbujas tienen que reventar. Yo calculaba que iba a reventar en el 2007, por eso 5 años antes dije, más o menos en el 2007 va a reventar esta burbuja, y obviamente como un papel está calzado en otro, va a producir una crisis. La crisis llegó en 2008, que le costó solo a los Estados Unidos 750.000 millones de dólares, con que Obama tuvo que salir a bancar a las instituciones financieras que habían quebrado. Indudablemente que la situación empeoró, y también en esta conferencia que hemos dado allá en Sicilia me he salido el tema de la corrupción, porque eso nos da para mucho, y hemos hablado de este asunto porque, como usted lo acaba de decir, Berlusconi se va porque le hacen como a De la Rúa, le han hecho una corrida bancaria. Entonces dice, bueno, no te damos más plata, no te prestamos más, o te vas. Y se tuvo que ir. Entonces, ¿quién asume en lugar de Berlusconi? Es un hombre que proviene de uno de los grupos bancarios más importantes que se han visto muy beneficiados con la crisis en Europa, y que también ese grupo, que de Goldman Sachs, no solo pone a Berlusconi, a Monti, a Mario Monti, que es el que está en lugar de Berlusconi, lo pone al ministro de España, lo pone al primer ministro de Grecia y al presidente del Banco Central Europeo. Entonces, lo que ha pasado en Europa es muy grave, porque de repente lo que yo le llamo la bancocracia, que es el capitalismo financiero, desplazó la democracia. Hoy hay una noticia de que el propio Rajoy en España están tratando de aumentar la edad mínima jubilatoria, de bajar las jubilaciones, está creando su propio corralito, como sucedió en la Argentina, y estas son las consecuencias que todas estas crisis las pagan los que trabajan, y se produce una gran transferencia de ingresos desde el que trabaja hacia la corporación financiera. Y esto pasa por arriba de la democracia. Una de las medidas que tomó Mario Monti en Italia en el momento que yo estaba ahí es precisamente eliminar todos los gobernadores de provincia. Entonces la prensa le echa la culpa a los políticos. Los bancos se hacen cargo del gobierno y después se encargan de correr los políticos que, según dice la prensa, no sirven. Han eliminado todos los cargos de presidentes de provincias, los consejos legislativos, o sea, y le han metido miedo a la gente que está en una situación de crisis, han bancarizado el país, han creado 48 millones de cuentas corrientes y prácticamente pasan a tener el control, si no el manejo y administración de los bienes de toda una población. Con una diferencia, que por lo menos a los que decimos malos políticos lo eligió la gente, a ellos no los eligió nadie, se eligieron solos. Y esto es un peligro muy grande. Y es una prueba elocuente de que de la corrupción nace una organización mafiosa, diferente, que no tiene nada que ver con la democracia, al contrario, sirve para instaurar una dictadura civil de carácter financiero que toma el control de los factores de la producción y de todos los recursos en países cuyo desarrollo democrático es grande, como es en Europa, y digamos que tiene mucho más años de ejercicio democrático que nosotros mismos. Perfecto, Renzo. Yo, de mi parte, le agradezco muchísimo la entrevista. Me parecía muy interesante resaltar esto, por eso el programa del día de hoy, tanto la exposición y esta distinción que tuvo
a nivel internacional, como esto que hemos hablado, y en un programa de media hora lamentablemente no podemos hablar de todo lo que quisiéramos. Me gustaría en un futuro charlar temas importantes como son justamente los coletazos que tiene esta crisis internacional, que ya están llegando a la Argentina y que los tucumanos por ahí nos están tocando de a poquito el bolsillo, como con cosas comunes y habituales como la suba que va a venir en el boleto de colectivos. Y charlar también, yo sé que la actividad política suya, más allá de que no esté en un cargo ahora como la legislatura en el año anterior, siempre va a seguir siendo político y siempre siguen siendo política, y hay mucha gente que lo está viendo que se siente identificada con usted. Me gustaría hablar también en un próximo programa, esto a modo personal, es más, se lo estoy diciendo aquí al aire sin previa consulta, sobre los orígenes o la verdadera doctrina, porque hoy en día hay mucha gente que se dice ser peronista y hay mucha gente que se dice ser radical y no son ninguna de las dos cosas, son partidos centenarios. Así que la invitación a lo largo de este año para seguir hablando de diversos temas, y nuevamente le agradezco. Bueno, precisamente y a modo de cierre, ya nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Creo que la solución a esta desorganización es volver a las fuentes de las doctrinas políticas, porque usted nombró al peronismo y al radicalismo. Perón e Irigoyen fueron los factores fundamentales de las transformaciones más importantes que se han hecho en el siglo pasado en nuestro país. Y eso no lo han hecho únicamente con un acto de voluntad, lo han hecho partiendo de principios políticos, de principios doctrinarios, y esos principios están vigentes. Nada más que hoy tenemos, lamentablemente en los partidos mayoritarios, estos infiltrados que quieren vivir a costilla de nosotros y a costilla del pueblo. Por eso digo que tal vez con un sistema diferente, porque creo que el sistema de partidos políticos está perimido, pero podemos hablar de estos temas y de cuáles son las soluciones. Soluciones hay. Yo creo que la comunidad organizada de Perón plantea un modelo de organización social, política y económica con justicia, donde cada uno se lleva lo que le corresponde y no se lleva un peso más ni un peso menos. Gracias, Renzo. Gracias a usted.